Nuevamente le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por este privilegio. Ustedes saben que yo no me considero una predicadora, pero basado en la palabra, hermanos, es necesario obedecer, ¿verdad? Cuando el Señor nos hace el llamado. Amén. Sí, amén. Y como es servicio bilingüe, también voy a estar hablando en inglés. Amén. Amén. Once again, I thank the Lord for this privilege. As you all know, I don't consider myself a preacher, but based on the word, we have to be obedient, so I'm here. Amen. Les pido que abran sus santas escrituras en Primera de Juan. Lo voy a leer yo, hermanos, pero sí les pido por reverencia a la palabra, ¿verdad?, del Señor, que se pongan de pie. Y voy a leer Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, a Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. In reference to the word, I do ask you to stand up and open your Bibles to 1 John chapter 2. I just need you to follow me with your sight. I'm going to read from verse 28 and through 1 John chapter 3, verse 10. Amen. 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 Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amen. Primeramente lo voy a leer en español y luego lo voy a leer en inglés. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amen. Amen. And I'll reread it in English in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, "And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as He is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.
No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Amen. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios, ¿verdad? Hace unos momentos, ¿verdad? Cuando Alex estaba terminando, ¿verdad? Él mencionó eso, ¿verdad? Que ahora somos hijos de Dios. Que muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Justamente, ¿verdad? Para mí es más o menos el tema que traigo en esta noche, hermanos. Right before Alex finished, his privilege, he mentioned that, we're children of God. Many were called, but few were chosen. Amén. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que nosotros fuimos llamados. Amén. Y que ahora somos hijos de Dios. Amén. Por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. So we can acknowledge that we are now children of God. Amen. We were called to be children of God by the grace of Jesus. Amen. Amen. Y para mí lo que más me ha llamado la atención es eso, ¿verdad? Hijos de Dios. What has caught my attention the most is the children of God. Amen. ¿Y qué es un hijo de Dios? What is a child of God? Solo que yo pude recibir, ¿verdad? Es una persona que es justa y agradable. Vive una vida justa y agradable para Dios. Amen. So a child of God, in my opinion, is someone who is righteous or that lives a righteous life and is a pleasing life to the Lord. Amen. Y voy a estar, ¿verdad? Tocando diferentes puntos, hermanos, pero básicamente ese, ¿verdad? El ser hijo de Dios. Amén. I'm going to, I guess, touch a few points or a few scripture, but the point is the children of God. Amen. Y desde el principio, hermanos, a través de toda la palabra, siempre hay algo que nos instruye, algo que nos da ejemplo de cómo nosotros debemos vivir una vida justa y agradable para Dios. So all through scripture you have examples, you have teachings of how we can live a righteous and pleasing life for the Lord. Amen. Desde el principio, hermanos, ¿verdad? Se le dio al hombre instrucciones de qué es lo que puede y no hacer. Since the beginning, we were given instructions of what we could and couldn't do. Amen. Fallaron los dos primeros, ¿verdad? The first two failed. Desobedecieron. Sí. They disobeyed. Más adelante, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Sabemos que el hombre empieza a pecar deliberadamente, ¿verdad? Pero entre ellos, hijos de Dios, que fueron obedientes, que fueron justos, que vivieron agradablemente para el Señor. And throughout time, we've seen, people who sinned deliberately. But among them, there was children of God who were obedient, who were righteous, who lived a pleasing life. Amen? Amen. Amén. Llegamos, ¿verdad? A Moisés. We come to Moses y a Moisés se le da los 10 mandamientos. La fundación, ¿verdad? Para nosotros poder vivir una vida justa y agradable para el Señor. Amén, amén. Moses was given the 10 commandments, instructions or rules or laws, whatever you want to call them, but it's a foundation of the things that we ought to do or not do to live a life that is righteous and pleasing to God. Amén. Amen. Amén. Pero eso es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? But that's in the Old Testament. Venimos al Nuevo Testamento y ¿qué hay? Instrucciones, ejemplos de cómo seguir viviendo una vida justa y agradable para el Señor. Amen. So we come to the New Testament. Amen. And what do we find? We find more instruction and examples of how to continue living a righteous and pleasing life to the Lord. Amen. Amen. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5.
We're going to go to Galatians chapter 5. Galatians. Amén. Versículos 19 al 21. From verse 19 to 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. And it says, the act of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque no están viviendo una vida justa y agradable al Señor si están cometiendo todas estas cosas. Amén. Amen. Why will they not inherit the kingdom of God? Because they're not living a righteous and pleasing life for the Lord. If they're committing all of these things, they're not children of God. Si están cometiendo todo esto, no son hijos de Dios. Sí. Amén. Amen. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros un día anduvimos haciendo, quizás no todo eso, pero sí una que otra de esas cosas que no era justa ni agradable para el Señor. Praise the Lord, brothers and sisters, because one day, some of us, not all of us, we still have young kids who, by the grace of God, might not be practicing all of this at this time, you know. But praise the Lord, because though we lived in that and maybe committed some of these acts that were not righteous and pleasing to the Lord, we have been now called or chosen to be children of God. Amen. He took us away from that life of evil doing. Nos sacó el Señor de esa vida, ¿verdad? Que no era agradable. Sí. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9, hermanos. Para mí estas son la conexión, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? De las cosas que el Señor nos alertó desde el principio, ¿verdad? Primeramente que no nos hiciéramos, ¿verdad? Imágenes de otros dioses, ¿verdad? Que solo Él es nuestro Dios. Amén. Amen. So to me, these are all connections to what the Lord instructed us from the beginning. One of the first commandments is not to have other gods before Him. He is the only God. Amen. Amen. Y dice Colosenses capítulo 3, estas son cosas adicionales, hermanos, que se nos enseñó a también deshacernos de ellas. Amén. These are additional things that we were taught to get rid of. Amen. Amen. Dice Colosenses 3, 8 y 9. Dice, no, perdón. Voy a empezar con el 5, porque es conexión con los mandamientos, los pecados de los que nos tenemos que abstener. I'm going to start with verse 5 because it's in connection to the commandments of the things that we should not do. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. It says, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must, y ahora quiero continuar con las cosas adicionales. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Amen. And I want to include the additional things that we need to get rid of. It says, but now you must also rid yourself of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other. Amen. Gloria a Dios, Amen. hermanos. Son cosas, hermanos, ¿verdad? El propósito es vivir una vida justa y agradable para el Señor. Right? Amen. The purpose is to live a righteous and pleasing life for the Lord. Y hermanos, antes, ¿verdad? Hacíamos quizás muchas cosas que el Señor nos pedía no hacer. Quizás no sabíamos, ¿verdad? Ignorábamos la verdad. Amén. Porque quizás no se nos instruyó de pequeños la verdad. Amén. Pero gracias al Señor que nos habló y nos sacó de eso, hermanos. Pero ahora estamos en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Sea legítimos, adoptivos, somos hijos de Dios. Amen. Amén. Pero aún hay, ¿verdad? Lo que mucho escuchamos a veces aquí es que a veces todavía hay raíces, ¿verdad? Sí. Todavía hay pedacitos aquí, pedacitos allá, como, por ejemplo, la ira y el enojo. No estoy diciendo, ni el Señor nos dice que no nos podemos enojar. De hecho, en Efesios nos dice que sí nos podemos enojar, ¿verdad? Pero que no pequemos. Amén. Amen. So, before you know, we might have been living a crazy life. One, because we probably weren't brought up from our childhood to know these things, to know the truth. Amen. But praise be to God because He took us out of all of that. Amen. But now that we're in Christ, now that we're children of God, amen, there's still little things here and there that are messing with us, amen. There's still what we have heard here, roots that are there, amen. And for example, anger, amen. It says here, get rid of these things such as anger and rage, amen. Aquí hemos visto, ¿verdad? Y no lo digo por señalar a nadie, ni ofender a nadie, ni nada de eso. Porque todo lo que nosotros experimentamos, hermanos, es para nuestro beneficio. Es para nosotros darnos cuenta de estas cosas. Amén. Y para poder vivir esa vida justa y agradable. So I want to use like anger and rage for an example. And I'm not doing it to single anybody out, to offend anybody, amen. These are all things, experiences that we go through so that we can learn from it, amen. To put it into practice because we know that the Lord wants us to get rid of these things, amen. Para saber, hermanos, porque nosotros necesitamos deshacernos de estas cosas. Dice, dejad también vosotros estas cosas. Ira, enojo y todo eso, amén. Sí. La ira y el enojo, hermano, es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Amen. Esa es la definición que encontré, amén. Anger is a feeling of annoyance, displeasure, and hostility. Otras palabras que también es igual que la ira, la rabia, la cólera, el resentimiento, la irritación. Todas estas palabras más o menos vienen siendo lo mismo, ira. Amén. Anger, other words for anger is wrath, temper, resentment, irritation. Amen. These are all words that are similar to anger. Amén. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Cuando yo leí la definición en inglés, ¿verdad? Dice que es un sentimiento de enfado. Amén. Y yo pensé en la hermana Sandra, ¿verdad? Porque a mí la hermana Sandra, yo la quiero, ¿verdad? La amo en el amor de Cristo, pero ella me enfada. ¿Y a quién no enfada la hermana en veces? Amén. Que nos saca de nuestro quicio, ¿verdad? Pero, como dice en Efesios, ¿verdad? Nos podemos enojar, nos podemos irritar, nos podemos, ¿verdad? Enfadar de alguien, pero que no pequemos. Amen. Amén. Amen. So when I saw the definition for anger, that feeling of annoyance, I thought about Sister Sandra because, you know, Sister Sandra, I love her in Christ and I love her, period.
but she can annoy me, and I know she annoys a lot of us here, amen? But just like it says in Ephesians chapter 4, that we can get angry, we can get annoyed, amen? We can get resentment and irritated and all that, but not to sin, amen? Lo podemos hacer, hermanos, pero un consejo que escuchamos a través de nuestra vida es que antes de hablar, antes de actuar, ¿qué hacemos? Hay que pensar primero. Y muchas veces cuando nos enojamos, no pensamos y actuamos. Esa emoción que sentimos de coraje, la dejamos salir y dañamos. Que pecamos. Amén. Porque no hicimos caso al consejo que se nos ha dicho a través del tiempo de pensar antes de hablar y de actuar. Amen. So, just like in Ephesians, it says not to, sin. You can get mad, but don't sin. Don't get annoyed. I mean, you can get annoyed, but don't sin. Amen? And the advice that has been given to us throughout time is to think before you speak and before you act. When we get angry, a lot of times we don't think. We just act. On that emotion that we have of anger, we just act. And what do? We offend. We sin. Amen? Pero hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Pero todavía hay cosas que tenemos que, ¿verdad? Mejorar. Especialmente por lo que se ha dicho en esta noche, por los tiempos en que estamos viviendo, que son principios de dolores, hermanos. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo el mundo se ha desatado, todo el mundo. No, yo sé que estos 2 últimos años han sido es más evidente, ¿verdad?, que el regreso del Señor está cerca. Amen. ¿Verdad? Y que todavía falta más. Y si falta más, hermanos, por venir, todavía hay tiempo para que si somos hijos del Señor, nos esforcemos un poquito más para ser realmente, ¿verdad? Personas que viven una vida agradable, una vida justa para el Señor. Amen. So especially with what was said today, that we are living in end times, amen? We're seeing birth pains worldwide, amen? Globally, in other words, it means the same thing, amen? We're seeing so many things. Yes, 2 years ago, the pandemic hit, and it's been upside down across the globe or around the globe. Amen? And this is just the beginning, it says. The Word of God says this is just the beginning. This is just the beginning, which means there's still more to come. And if there's more to come, then there is still time for us, the children of God, to get those little roots and take them out. Amen. Todavía hay tiempo para sacar esas raíces, hermanos, que nos están estorbando, Amen. que no están dando buen fruto. It's time to take those little roots that are not giving good fruit. Amen? Amén. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Así es. Como dije, ¿verdad? Para mí el punto es los hijos de Dios. Los hijos del diablo, pues, no somos nosotros, hermanos. Yo no quiero ser hija del diablo. That's right. So the point is, the children of God, brothers and sisters. The children of the devil is not us. I definitely don't want to be a child of the devil. ¿Verdad? Regresar, hermanos, ¿verdad? Como dije, a la fundación, ¿verdad? Que 2 puntos que aprendí por uno de los estudios bíblicos que revisé un poquito, ¿verdad? Que un hijo de Dios, ¿verdad? No solo es una persona que vive una vida justa y agradable, ¿verdad? Sino que tiene una relación buena con Dios y con el hombre. So, a child of God is not just a person who lives a righteous and pleasing life for the Lord, but also a person that has a good relationship with God.
and with man. Amen. Amen. No decía el autor que con los hijos de Dios, con el hombre. El hombre es, como sabemos, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios, pero todos fuimos creados por Dios. El hombre, la mujer, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos fuimos creados por el Señor. Entonces, no solo tenemos que tener una buena relación con nuestro hermano aquí en la iglesia, sino también con el varón y la hembra que ya está allá afuera. Amen. Amen. So, as I was reading the study guide, I learned that, like I said, not a person that is a child of God is not just a person who lives a righteous and pleasing life. It's also a person who has a good relationship with God and with man. Amen. It doesn't say to have a good relationship with the child of God. Not that you shouldn't. You should have a good relationship with the child of God. But you should have a good relationship with all man, because all man, women, children, teenagers, elderly, they were all created by God. So we ought to have a good relationship with all men, women, children, youth, Ahora yo sé, ¿verdad? Que hay personas que no nos quieren, que declaran su enemistad con nosotros. Pero nuestro deber es amarlos. Amén. Amarlos, Amen. amar a nuestros enemigos. Amen. Amen. So I know that there is people who have declared to us that there are enemies. But just because there are enemies, we are not supposed to hate them. We are supposed to love them. Amen. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Ahora, hermanos, yo sé que ninguno de nosotros es perfecto. I know that none of us are perfect. None of us. Pero sí sé, hermanos, que debemos de esforzarnos cada día a llegar a una perfección. Quizás no en esta tierra, en este mundo, pero sí para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a ser perfectos. I know, like I said, we're not perfect. None of us are perfect. And we might not reach that perfection here on this earth, but we do need to try each and every day of our lives to reach that perfection so that we can enter the kingdom of heaven. Amen. Amén. Decía al principio, ¿verdad? Los versículos que leí de Primera de Juan capítulo 2. Dice, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Amen. It said at the beginning in 1 John chapter 2 verse 28 says, and now dear children, continue to him so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming. Amen. Amén. Porque sabemos, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Amén. sino el que Amén. hace la voluntad del Padre, amén, que Amén. está en los cielos. Amen. 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 Because we've heard, brothers and sisters, that not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but those who do the will of the Father. Amen. Amen. En Mateo 7, ¿verdad? Creo que ahí es donde dice eso. Mateo 7. Sí. Dice, sí, lo que acabo de decir, no todo, Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les responde el Señor Jesús? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Si no vivimos una vida justa y agradable ante el Señor, si no tenemos una buena relación con el Señor y con el hombre, hermanos, no importa que usted haya hecho milagros, no importa que usted, ¿verdad?, donaba a lugares necesitados, no importa, nada de eso importa, hermanos. Si sinceramente no estamos viviendo una vida justa y agradable ante el Señor. Sí. Amen. So,
it says here, you know, to repeat what I had said about not everybody that calls or says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Jesus says, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. So no solo, ¿verdad? No solo vamos a salir de ahí avergonzados, sino rechazados. Sí. Sino vivimos una vida justa y agradable para el Señor. Amen. If we do not live a life that is righteous and pleasing for the Lord, not only will we will be ashamed, we will be rejected. No habrá excusas, hermanos. Y no vamos a podernos justificar. Never. There will be no excuses, and we will not be able to justify ourselves. Yes. Así No es. importa que aquí nos paramos y seamos todos santitos, si por dentro estamos podridos. Aleluya. It does not sí matter es. if we're all holy on the outside, but on the inside we're rotten. Sí. Amen. Gloria a Dios, Cierto hermanos. es. Y además, ¿verdad? En Efesios 2 nos dice, ¿verdad? Que nosotros no somos salvos por las buenas obras, ¿verdad? Por hacer buenas cosas, sino por la gracia de Dios. Amén. Amen. It even says in Ephesians 2 that we are not saved because of our good deeds Or because we're good. or because we're good, but we are saved by grace. Amen. Now, no es que no es necesario que hagamos buenas obras. Sí es necesario. It doesn't mean that it's not necessary for us to do good deeds. It is necessary. Pero, porque todavía hay raíces en nosotros, hermanos, eso es una razón por la cual no exaltarnos, porque ninguno es mejor que el otro. Sí, amén. Amen. Amen. And so, the fact that there's still some roots in us that are not pleasing and not righteous, it's a reason for us not to exalt ourselves. Amen. Amen. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad? Es un gran ejemplo, ¿verdad? De que Aleluya, sí él es. decía, ¿verdad? Lo bueno que yo quiero hacer no lo hago. Sí. Y así estamos muchos de nosotros. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Amén. Incluso, ¿verdad? El apóstol Pablo habla en Corintios, si no me equivoco, de un aguijón que él tenía. No nos dice específicamente qué aguijón era. Amén. Sí. Pero ahí estaba ese aguijón y él le pedía al Señor que se lo quitara. Pero ¿qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia. Sí. Amén. Mi poder se perfecciona. A veces son necesarias esas raíces para recordarnos que no somos perfectos y que no somos mejor que los demás. Amén. Amen. Sí es. So, Apostle Paul is a perfect example. Amen. He would say that the good things that he wanted to do, he wouldn't do. Amen. And a lot of us are like that. The good things that we want to do, we don't do. And if I'm not wrong, in Corinthians, he speaks of a thorn that he has on his side. It doesn't specify what kind of thorn, you know. It's symbolic, in other words. There's something there that is not allowing him to flourish like he really wants to for the Lord. Amen. But the Lord tells him, what does he tell him? He says, my grace is sufficient. Amen. Amen. Sometimes those little roots are needed to remind us that we're not perfect and that we're not better than anyone else. Amen. Amen. Aleluya. So, aunque estas cosas están en nosotros, hermanos, estas debilidades, even though these weaknesses are in us, we should always strive still to be children of God, living a righteous and pleasing life. Aunque en nosotros todavía hay esas debilidades, hermanos,
Siempre debemos de esforzarnos más todavía para ser buenos hijos de Dios, ¿verdad? Que vivamos una vida justa y agradable. Amén. Y para eso, hermanos, es necesario que andemos conforme al Espíritu. Amen. And for that, it's necessary to be living according to the Spirit, or for the Spirit of God to be in us. Que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Amén. Amen. Y si andamos conforme al Espíritu, somos del Señor, somos hijos de Dios. Amén. Amen. And if we live according to the Holy Spirit, then we are of the Lord, children of God. De lo contrario, hermanos, si no andamos, ¿verdad?, conforme al Espíritu, entonces no somos hijos de Dios y nos hacemos hijos del maligno. Sí. And if we don't live according to the Spirit, brothers and sisters, then we're not children of God, and we're children of the evil one. Amen. Amen. ¿Y cómo podemos saber que somos, que estamos viviendo conforme al Espíritu? How can we know that we're living according to the Spirit? En Gálatas 5 nos dice cuáles son esos frutos que debemos estar dando. Go back to Galatians chapter 5. It tells us, if we're living according to the Spirit, then the fruits of the Spirit are in us. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. And it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Amen. Amen. Consejo de Dios, hermanos, para nosotros, ¿verdad? De vivir una vida justa y agradable. Amen. The advice of the Lord to live a righteous and pleasing life. Amen. Y con todos estos frutos buenos, hermanos, también tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar vigilando. Amen. With all these good fruits of the Spirit, brothers and sisters, we also have to be praying, we have to be fasting, we have to keep watch. Amen. Amen. Y todo esto, hermanos, va fortaleciendo esa buena relación con el Señor. All these things strengthens our relationship with God. Amen. Amen. Y si recuerdan, les mencioné que lo que aprendí es que no solo es una vida justa y agradable la que tenemos que estar viviendo, tenemos que tener una buena relación con Dios y con el hombre. Amen. If you remember, I mentioned that not only do we have to live a righteous life and pleasing life for the Lord, we have to have a good relationship with God and with man. Amen. Pero si tenemos una buena relación con Dios, hermanos, tenemos una buena relación con el hombre, porque está interlazado, hermanos. Si yo le soy infiel a mi esposo, no solo le fallo a mi esposo, le fallo a Dios. Si le miento a mi hermana Gloria, no solo la daño a ella, daño a Dios. Si yo no quiero a mi pastor, no quiero a Dios. O sea que están juntos, hermanos. Es una unidad. Amen. If I am unfaithful to my husband, not only do I fail my husband, I fail God. If I lie to my sister Gloria, not only do I hurt her, I hurt God. And if I dislike my pastor, I dislike God. So there is a connection between our relationship with God and our relationship with man. And if we can have a good relationship with God, then it should be easy peasy to have a good relationship with man.
Si tenemos una buena relación con Dios, debe de ser fácil para nosotros tener una buena relación con el hombre. No hay por qué criticarnos los unos a los otros. There should be no reason for us to judge each other. No hay por qué nosotros, ¿verdad? Desanimar al varón o a la hembra, al niño o a la niña. There's no reason for us to discourage our brothers and sisters, the children. Amen. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Vamos a Gloria Voy a a Dios. regresar a Primera de Juan capítulo 3, hermanos. Amén. En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esa esperanza que tenemos, hermanos, es verdad que ahora somos hijos de Dios, que aunque no, dice aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Entonces, si tenemos esa esperanza nosotros, ¿verdad? Nos purificamos a nosotros mismos, porque Él es puro. Sabiendo todo lo que el Señor nos da desde el principio hasta el fin, hermanos, no hay excusa para no purificarnos. So I go back to 1 John chapter 3, verse 3, where it says, all who have this hope in him purify themselves just as he is pure. What is that hope? It says, dear friends, the verse before, it says, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. That is the hope that we have. Amen. Amen. And because we have from the beginning to the end a lot of examples, instruction on how to live our lives, amen, we have no excuse not to purify ourselves. Amen. En Apocalipsis 22:11 nos dice, ¿verdad? Dice que el que es justo, déjame ir al versículo para no mentirles, amén, dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero también le habla al hijo del diablo, le dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. So, hay instrucción para los hijos de Dios y hay instrucción para los hijos del diablo. Amen. So it says in Revelation chapter 22 verse 11, it says, let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. So there is instruction for both the child of God and for the child of the enemy. Amen. If you don't want to get it together, well, keep on sinning. Keep on destroying your life. Si usted no quiere hacer el bien, continúe haciendo el mal. Continúe pecando. Pero para nosotros los hijos de Dios, hay que practicar la justicia y hay que santificarnos. But for those that are children of God, we need to practice what is right and be holy. Amen. Amen. Amén. En el versículo 6 de ahí mismo, 1 de Juan capítulo 3, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Amén. Y en el 9 también dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. So, I want to go back to 1 John chapter 3 verse 6. It says, no one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. And verse 9 says, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Amen. Y lo que vino a mi mente cuando yo leí esto de permanecer en él, hermanos, y el que permanece en él no peca. What came to my mind when it says to remain in him, and the one that remains in him doesn't sin anymore, es que nosotros somos los pámpanos.
Amén. Y es necesario, hermanos, permanecer en la vid, que es Jesús, Sí. para poder nosotros, ya es mi pensamiento, para poder nosotros seguir perseverando y ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Amen. So what came to my mind when I read this is where we are to be the branches and that we need to remain in the vine, which is Jesus. And this is my thought here. Because in order for us, we must remain in the vine so that we can persevere and be true children of God. Amen. Sí. Y con eso termino, hermanos. Que si sinceramente nosotros nos consideramos hijos de Dios, hermanos, tenemos que vivir una vida justa y agradable para Él. Amén. And Amen. with this I finish, brothers and sisters. If we truly consider ourselves children of God, then we must live a righteous and pleasing life for the Lord. Amen. Amén. Amen. Con eso termino, hermanos. Dios me los bendiga. God bless you all. Y le voy a dejar el tiempo a